tardes a todos, bienvenidos los que estáis ahí y también los que se vayan incorporando poco a poco. Como siempre, muy honrado de ser invitado por la Escuela de Evolución y Conciencia para compartir con vosotros. La charla de hoy se llama Educando Emociones. Me parece que es un tema candente. Hoy en día se habla mucho de la educación emocional y cómo hacer para que los niños, además de la educación académica, tengan también cierto bagaje en lo que se refiere a conocerse a sí mismos. Mirad, cuando nosotros acudimos a un centro educativo, hay tres ámbitos, digamos, tres ámbitos del ser humano, que son el ámbito del pensamiento, el ámbito de la emoción y el ámbito del cuerpo. Y por lo general siempre se trabaja mucho en el ámbito del pensamiento. El ámbito del pensamiento es el ámbito que más se trabaja en la educación primaria, secundaria, universidad, etcétera. También un poquitín el cuerpo. Siempre hay unas clasecitas de educación física, así como un poco light, que digamos que son un complemento. Muchas veces parece que no pasaría nada si desaparecieran. En España se decía, cuando éramos estudiantes, las Marías, porque eran muy fáciles de aprobar. Y como que era algo secundario. Pero, sin embargo, en ningún momento se nos ha educado en el ámbito emocional. Fijaos que los mensajes sí que se nos ha educado, pero no digamos de una manera no formal. Los mensajes que recibíamos eran del tipo, pues los niños no lloran, o llorar es de niñas, y eso sí que estaba en el ambiente. Yo recuerdo incluso que cuando estábamos estudiando en historia, cuando se entregó el reino de Granada a Boabdil, entregaba el reino de Granada a los reyes católicos. La madre de Boabdil le dijo: llora como mujer lo que no supiste defender como hombre. Bueno, esto no deja de ser una leyenda que parece ser que no es cierto, pero fijaos qué imagen se da. O sea, se da una imagen de llora como mujer lo que no supiste defender como un hombre. O sea, todo lamentable. O sea, como un hombre que no es valiente y que llora como una mujer. Y ese es el mensaje que hemos recibido nosotros en nuestra educación realmente, o sea, en nuestra educación y en nuestro entorno. Entonces, los tres ámbitos que tenemos del ser humano, que somos, digamos, un potencial de inteligencia, un potencial de amor y un potencial de energía, todo ello, inteligencia, amor y energía, nos damos cuenta de que puede estar bastante enmarañado. Porque en el ámbito del pensamiento probablemente no somos capaces de pensar rectamente. Hay muchas ideas sociales que nos hacen que no pensemos de una manera correcta, de una manera coherente. En el ámbito del cuerpo, el instinto, que sería, digamos, la fuerza que tenemos potente y que nos podría guiar, también ha sido, digamos, embrutecida o ha sido, digamos, tergiversada. Y realmente, o sea, si tuviéramos instinto, por ejemplo, ¿cómo íbamos a comer esos productos de supermercado, digamos, de bollería tan elaborada, que son tan contrarios al gusto natural? Y sin embargo, nos parecen ricos porque nuestro instinto, nuestros sabores originales han sido tergiversados. Y en el ámbito emocional, lo mismo. Durante mucho tiempo, o sea, parecía que lo bueno era no sentir emociones, o emociones, digamos, un poquitín, pero no mucho, ¿de acuerdo? Y bueno, pues estas tres potencias que tenemos, que la potencia de inteligencia, de ser capaces de comprender el mundo, de amar y de querer, y de tener un instinto sano, pues nos damos cuenta que han sido bastante tergiversadas. No he dicho al principio, la charla va a tener, digamos, tres partes. Primero voy a dar unas pinceladas sobre lo que son las emociones, después otras pinceladas sobre lo que son la gestión de las emociones, después vamos a hacer una práctica y finalmente, si da tiempo, vamos a hacer unas preguntas y respuestas. Aristóteles, en este famoso libro Ética a Nicómaco, fijaos lo alto que pone el listón, dice: cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo.
Pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. ¿De qué está hablando aquí Aristóteles? Aristóteles está hablando precisamente de una gestión emocional. Yo no sé si va un poquitín más allá, pero es cierto que por lo general las emociones no están trabajando a nuestro favor, sino que nosotros somos efecto de las emociones. Y somos efecto de las emociones porque no sabemos gestionarlas. Aristóteles lo que nos propone es que nosotros seamos capaces de hacer como los papás, por ejemplo, con los niños, que el niño ha hecho una pequeña trastada y el papá se pone muy serio y le dice, eso no se hace, hay que tener mucho cuidado porque, vale, da una explicación. O como los actores, que no dejan de estar, digamos, fingiendo emociones. Eso es lo que nos propone Aristóteles. Yo no sé si es lo más sano, pero digamos que es el extremo opuesto a el dejarse llevar por completo por las emociones. Porque sí que nos dice Aristóteles, no nos dice que no nos dice que nos emocionemos, pero de la manera adecuada, en el momento adecuado y en el grado adecuado. El diccionario de la Real Academia nos dice que la emoción es una alteración del ánimo intensa, pasajera, agradable o penosa que va acompañada de conmoción somática. Es decir, por un lado hay una alteración, o sea, yo, el ser humano, la persona, se siente alterado de manera intensa y pasajera. Atención, esto es muy importante porque lo diré más adelante en una clarificación de términos, porque pensamos que la emoción dura mucho tiempo. No, no, la emoción es pasajera, no, muy pasajera. Agradable o penosa, que son los dos extremos que hay, y va acompañado de cierta conmoción somática. Es decir, que tú en el cuerpo, en un estado sano, si no estás, digamos, si no has perdido la sensibilidad, deberías ser capaz de darte cuenta de las diferentes emociones que tienes. Ese es el problema, que eso también se entrena. Si no lo entrenas, probablemente no vas a ser capaz de detectar en tu cuerpo cuáles son las cosas que están pasando. De hecho, el otro día estuvimos hablando sobre el maestro interior y haciendo un pequeño excurso de lo que estamos hablando, tendría que ver con ciertas sensaciones también somáticas, pero eso lo veremos quizá en otro momento. Mirad, entonces, una emoción, ¿qué sería? Sería una experiencia subjetiva. ¿Por qué? Todos nos emocionamos. Absolutamente todos tenemos miedo, por ejemplo, o tenemos alegría, pero no todas las cosas nos producen miedo a unos sí y a otros no, o no todas las cosas nos producen el mismo grado de alegría. A uno puede tener miedo a los perros y sin embargo para otros ser unos animales encantadores. Por otro lado, hay una respuesta fisiológica, es decir, el cuerpo se altera, hay una alteración somática, como decía la definición de la academia. Y por otro lado, hay una respuesta conductual. De hecho, la etimología de emoción es emovere, mover hacia afuera, es decir, una emoción nos lleva siempre a dar una respuesta en el entorno. Mirad, los seres vivos. Los seres vivos, dice, alguno puede pensar, ¿qué haces tú poniendo ahí una célula? ¿Qué tiene que ver una célula conmigo, que soy un ser humano que tiene cientos de miles de células? Y precisamente, fijaos, lo paradójico es que ya los seres unicelulares tienen dos movimientos, que es un movimiento hacia acercarse o hacia huir, hacia la apetencia o hacia la aversión. Taishen de Shimaru, que era un maestro zen que vivió en Francia durante 15 años, japonés que vivió en Francia, decía, los seres humanos se pasan el 50% de la vida corriendo detrás de aquello que les gusta y el 50% de su vida corriendo de lo que no les gusta. Así que fijaos, no somos muy diferentes de los seres unicelulares. Cuando pensamos en emociones, por ejemplo, cuando pensamos en cosas a propósito de las cosas agradables y desagradables, podemos pensar, por ejemplo, podemos cerrar los ojos, cerramos los ojos un instante y podemos pensar, yo he puesto ahí flores, pero podría ser podemos pensar en un alimento que nos gusta, no sé, un plato que nos gusta especialmente o algo que hemos comido rico y observamos qué sentimos en nuestro cuerpo. El cuerpo se está movilizando automáticamente. O sea, el ejemplo clásico es, piensa en un limón, que estás mordisqueando un limón. Automáticamente en tu boca
aparece una sensación que puede ser agradable o desagradable. Si te gusta el limón, pues será placentero o desagradable. Y también probablemente hay otras sensaciones somáticas en otra parte del cuerpo. Pues las emociones funcionan así. Las emociones siempre se registran en el cuerpo, lo igual que las sensaciones. De hecho, una emoción no deja de ser muchas sensaciones al mismo tiempo. Mirad, todos hemos oído de esto hablar de los tres cerebros del ser humano. Y los tres cerebros, según la teoría esta de los tres cerebros, del cerebro triuno que se llama, se fueron montando uno encima del otro, pero todos funcionan a la vez. Por un lado estaría el cerebro reptiliano, que sería un cerebro que tendría 500 millones de años, que es el cerebro más primitivo. Es el cerebro que nos está dando información. Pues ahí estaría, por ejemplo, se sitúa en el tallo cerebral y ahí, por ejemplo, está pues, las sensaciones que tenemos de sed, el hambre, la respiración, el impulso sexual, también los latidos cardíacos y la respiración. Todo ello está controlado por el cerebro reptiliano. También los impulsos de huida y de lucha se encuentran ahí. Después viene el cerebro límbico, que es el cerebro emocional, que es el cerebro de los mamíferos, ya de los seres más desarrollados. Y ahí se encuentran todas las emociones. Y cualquiera que haya tenido un animalito, una mascota, por ejemplo, un perrito, se da cuenta cómo los animales domésticos son capaces de expresar ese mundo emocional que vamos a ver más adelante, que es el mundo ese de las 4 emociones básicas. Un perrito, por ejemplo, observamos cómo el perrito se alegra cuando te ve, o cómo está triste también. Puede estar alicaído con falta de energía, puede tener una enfermedad, o cómo puede tener miedo cuando hay, por ejemplo, pues otro animal más grande, o cómo puede estar incluso enfadado cuando un perro, por ejemplo, pues sale pues, un ser humano o otro animal más grande y le hace frente, y vemos que ese tipo de reacciones ya están en los animales, o sea, que no somos tan diferentes realmente. Y después está el neocórtex, que es la última zona, que tiene 100.000 años, y ahí es, digamos, donde están las emociones más elevadas, ¿de acuerdo? Y también el objetivo cuando uno está educando las emociones precisamente es que el cerebro límbico esté más controlado por la parte superior. No estamos entrando en el tema espiritual, que es muy interesante, aunque sí que vamos a dar aquí pinceladas de otros enfoques, pero digamos lo dejamos al lado, pero no significa que no exista. Pero digamos que en esta presentación estamos viendo un poquitín qué es lo que se dice del ámbito de la ciencia, y también he recogido ideas del ámbito del budismo. Hay 3 ideas que muchas veces se confunden. Emoción y sentimiento por lo general vienen a ser sinónimos, no lo son. Técnicamente hablando, son cosas bastante diferentes. Como hemos dicho, la emoción es una reacción que es muy breve. Dura como máximo, se calcula que dura aproximadamente 2 minutos. No dura más. Y sentimiento, sin embargo, es cuando con una emoción que hemos tenido entra el juicio. Ahí es donde entra el cerebro, el neocórtex. Ahí es donde entran los pensamientos. O sea, el sentimiento es la emoción más un juicio, más una valoración. ¿De acuerdo? La emoción dura muy poquito y, sin embargo, los sentimientos pueden durar años o décadas o muchísimo tiempo. O sea, por ejemplo, una pérdida. Una pérdida se puede prolongar durante mucho tiempo. Si uno está alimentando continuamente la pérdida con frases del tipo ¿cuánto te echo de menos? No puedo vivir sin ti, ese tipo de cosas, ese tipo de frases, lo que está haciendo es prolongar la pérdida, prolongar la tristeza durante un periodo mucho más allá de lo que sería, digamos, sano o deseable. Y después está el clima emocional, que es digamos, la emoción que hay de trasfondo en nuestra vida. Y que puede ser, digamos, hay gente que es gente triste o gente
gente alegre o gente agresiva, que eso tiene que ver mucho con las emociones básicas, que lo vamos a ver más adelante, y tiene que ver con los temperamentos. Ahora retrocedo y a las diapositivas anteriores. Mirad, por ejemplo, estábamos hablando de los climas emocionales y me he adelantado un poco a las 4 emociones básicas. Esto fue un experimento muy interesante que hizo un psicólogo americano que se llama Paul Ekman. Y en la década de los 70 fue con fotografías de rostros humanos y las fue enseñando a gentes de diferentes culturas, de diferentes tradiciones, de diferentes países, de diferentes razas, de diferentes clases sociales, de diferentes niveles educativos, y llegó a la conclusión de que había 6 emociones básicas que no importa la clase social que tuviéramos, no importa dónde viviéramos en el mundo, no importa cuál fuera nuestro nivel educativo, no importa cuál fuera nuestra religión, nuestra tendencia política, sexual, siempre íbamos a ser capaces de diferenciar, porque los seres humanos teníamos grabado, digamos, en nuestros genes, la capacidad de diferenciar 6 emociones, que eran la alegría, la tristeza, el miedo, el enfado y otras 2 que no he puesto ahí, que son el asco y la sorpresa. ¿Por qué no he puesto el asco y la sorpresa? Porque es cierto que el asco y la sorpresa son emociones básicas y son detectables a través del rostro de una manera muy característica, pero tanto el asco como la sorpresa son evidentemente emociones que son muy puntuales, que surgen en un determinado momento y desaparecen, mientras que las otras son emociones que sí que es cierto que permanecen y pueden permanecer durante mucho tiempo. Y cuando digo alegría, tristeza, miedo, enfado, no me estoy refiriendo a una emoción. Cada una de ellas es una constelación de emociones, es un conjunto de emociones. O sea, la alegría no es solamente estar alegre, es estar animado, contento, dichoso, entusiasta, eufórico, feliz. ¿Entendéis? Hay toda una gama dentro. Y lo mismo el enfado. El enfado puede ser desde un ligero malestar, porque has tenido una contrariedad con una persona, a ser una frustración o ser un ataque de ira, o estar molesto, descontento, fastidiado, irritado, etcétera. Y lo mismo con la tristeza y lo mismo con el miedo. El miedo, por ejemplo, la preocupación es miedo. Estar angustiado es miedo, ¿de acuerdo? Sentirse inseguro no deja de ser miedo. Sentirse intranquilo y después grado máximo, como horrorizado de cualquier grado máximo, la energía que sería, por ejemplo, un estado de euforia, sería el grado máximo. Todas tienen un grado máximo. Y el enfado, pues sería la ira, sería el grado máximo. Y lo mismo sucede creo que las he dicho todas, ¿no? Con la tristeza, decepcionado, deprimido y apenado, o estar ligeramente bajo de ánimo, eso sería. ¿De acuerdo? Fijaos, a propósito de lo que decíamos antes, de que hay como un estado de ánimo, un clima emocional, muchas veces en las personas, Hipócrates, el padre de la medicina, nos hablaba de los 4 temperamentos. Y si nos damos cuenta, los 4 temperamentos tienen que ver con estas 4 emociones. Él hablaba del sanguíneo. El sanguíneo es la persona que es muy, digamos, muy, muy dinámica, que está alegre, que está contenta, que dispuesta siempre. Entonces, él decía en aquella época que era debido a que predominaba en cada una de estas personas predominaba uno de los 4 humores principales. En el caso del sanguíneo, después hablaba de otros que son menos comprensibles, pero en el caso del sanguíneo, el nombre lo dice, era la sangre. O sea, como que era una persona que estaba muy impregnada de sangre y que estaba siempre como que con la energía suficiente para, para ponerse en acción. Bueno, de hecho la sangre, sabéis que lleva los glóbulos rojos, que es el oxígeno. Después tenía la tristeza, es el melancólico, ¿de acuerdo? Si la persona melancólica es la persona triste. Después el enfado sería el colérico, la persona que como que está impregnada de cólera. Y después el flemático, que es como la persona tranquila, sería el miedo. Dices, bueno, quizá este es el que menos se parece, pero es cierto que cuando una persona tiene miedo no está en la acción, está retraída de la acción. Y es cierto que la persona flemática, que es la persona controladora o controlada, más que controladora, controlada, se dice siempre que los ingleses son muy flemáticos, pues, pues evidentemente es una persona que no entra en acción. También el que tiene miedo no entra en acción. Pero bueno, mirad, entonces, yendo para atrás,
hay dos tipos de emociones, las emociones primarias y las secundarias. Las primarias son emociones adaptativas. Por ejemplo, yo voy a cruzar por la calle, aparentemente bien, y de repente aparece un coche a toda velocidad y del susto o del miedo pego un salto hacia atrás que me salva la vida. ¿De acuerdo? Es una emoción que ha cumplido con su valor en ese momento. Pero ¿qué ocurre? A continuación entra el juicio en la educación, en la emoción primaria. Entra el pensamiento. Y el pensamiento es el que hace que la emoción se prolongue. Entonces se llama emociones secundarias. Ahí, por ejemplo, podemos decir, el mundo es peligroso, hay que ver cómo va la gente, es increíble, ya no se respeta a los peatones, etc. O podemos tener, por ejemplo, palpitaciones que nos duran durante mucho tiempo, incluso cada vez que pasamos por ese lugar, nos ha quedado una huella emocional que hace que sea para nosotros, por ejemplo, difícil pues cruzar un paso o podemos llegar incluso a tener obsesión por los semáforos. Ya alteraría por los semáforos o por cruzar y ya alteraría incluso nuestro comportamiento. ¿De acuerdo? Entonces se puede decir que hay dos tipos de emociones, esta es otra clasificación, que son las funcionales y las disfuncionales. Funcionales, aquellas que nos ayudan a vivir en plenitud, y las disfuncionales, aquellas que nos mantienen en la frustración y en dolor. Por ejemplo, todos los traumas, todas las pasiones, todas las atracciones compulsivas, por ejemplo, pues gente que se cree pues una atracción por una persona, por ejemplo, personas que sabes que te hacen daño. En este tema que hay hoy en día tan polémico de los malos tratos y demás, como sabes que estás con una pareja que no es sano para ti, sin embargo tienes una fijación a esa persona y no te puedes alejar de ella. Lo mismo una repulsión, puedes tener una repulsión, digamos, fóbica hacia los insectos, hacia las arañas, de tal manera que llegues a un sitio y lo primero que hagas es, dices, bueno, voy a ver si en este sitio, en este lugar hay arañas. Una cosa un poco, no es algo que te ayude a vivir. Entonces, por lo tanto, se considera que es una emoción disfuncional. Emociones que no ayudan. Y después de estas ideas sobre las emociones, mirad, vamos a pasar a ver un poquitín sobre cómo gestionar las emociones. Mirad, en primer lugar, pongo aquí unas ideas para reflexión. En primer lugar, ¿qué consideramos que es estar bien? ¿En qué consiste eso de estar bien? Porque a veces podemos tener una idea ciertamente errada de lo que entendemos por estar bien. Y claro, si tenemos digamos, un estándar muy alto de lo que consideramos que es estar bien, pues evidentemente es complicado que siempre estemos, digamos, cualificando o que siempre estemos en ese estado de ánimo tan elevado. Otra idea que quería resaltar, perdón, vamos a pasar a la 3, ¿vale? Dice, las emociones sirven para conocerse, no para relacionarse. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que las emociones lo que están haciendo es dándote información sobre cómo te estás relacionando tú con el entorno. No significa que sea la manera de relacionarte con la gente. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo estar enfadado por un asunto mío personal, llego con la siguiente persona y no me puedo relacionar con esa persona desde el enfado que tengo. ¿De acuerdo? Las emociones sirven para ver dónde están mis límites, para ver en qué medida soy vulnerable, en qué medida yo acepto o no acepto lo que me rodea, ¿de acuerdo? En qué medida me afecta, porque eso que me afecta a otra persona no le afecta. Esa es la prueba, digamos, de que es algo totalmente personal. Vale. El punto siguiente es, dice, lo que dices no es la verdad. Lo que sientes, perdón, no es la verdad. Es verdad que lo sientes. Mirad, y ahí
volvemos a la diapositiva anterior, a lo que es los sentimientos. Los sentimientos tienen un componente de juicio. Muchas veces las emociones se utilizan con un carácter manipulativo, ¿de acuerdo? Me siento odiado, por ejemplo, ¿de acuerdo? Me siento odiado. Bueno, eso no es una emoción, eso ya sea un sentimiento. Y un sentimiento tiene un juicio. Ahí, sentirte odiado, o sea, significa que la otra persona, ¿cómo debería tratarte? ¿De acuerdo? Es cierto que tú te estás sintiendo de una determinada manera, pero no es cierto que lo que tú piensas sobre ese sentimiento sea correcto. Y esto es muy importante porque muchas veces se confunde. Se confunde el juicio, la idea que va con la emoción. Me siento rechazado, por ejemplo. Entonces, quiere decir que nosotros te deberían tratar como. No, eso es un juicio. Tú puedes sentirte frustrado, puedes sentirte apenado, puedes sentirte triste, puedes sentirte incluso enfadado porque esa persona no te ha llamado, pero lo otro que estás diciendo, me siento rechazado, es una interpretación. Estás diciendo a la otra persona cómo se tiene que comportar contigo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es muy importante validar lo que se siente, pero no validar el juicio que conlleva esa emoción, ¿de acuerdo? O ese sentimiento. Después, otra idea interesante es compararse, es jugar a perder. Siempre que nos estamos comparando, siempre vamos a salir mal parados. Tenemos en lo que es la gestión emocional, tenemos que dar cuenta que hay ideas o actitudes internas en el mundo emocional y en el mundo cognitivo, la relación que hay entre el pensamiento y la emoción, que no nos ayudan nada. Y para eso tenemos que ser capaces de tener nuestra sensibilidad interior muy desarrollada. Más adelante, en las siguientes diapositivas, vamos a decir cómo es. Pero todo el mundo ya se puede imaginar cómo es. ¿De acuerdo? Entonces, si solamente fuéramos capaces de darnos cuenta del peso que tienen nuestros pensamientos, yo recuerdo, lo he contado en otra ocasión, pero viene muy al caso ahora, que una vez entré en clase y un niño había tenido una mala nota en un examen y dice, todo me sale mal. Y le dije a los chicos, vamos a parar la clase aquí ahora. Bueno, yo estaba entrando, eso fue lo primero que hice. Digo, vamos a hacer todos un experimento, vamos a cerrar los ojos y vamos a pensar, todo me sale mal. Vamos a pensar y vais a observar qué es lo que estáis sintiendo ahora mismo. Y ahora vamos a cambiar la frase. Ahora vamos a pensar, me esfuerzo y voy aprendiendo cada día. Y observáis qué es lo que sentís. No fue más de medio minuto o 40 segundos cada una de las frases. Abrimos los ojos, ¿qué hemos sentido? Y los niños me dijeron, pues cuando he pensado todo me sale mal, me he encontrado muy triste, me ha dado un bajón de energía, me he encontrado mal. Y cuando habéis pensado, me esfuerzo y voy aprendiendo cosas nuevas cada día, ¿cómo os habéis sentido? Pues lo contrario, un subidón, me he encontrado muy bien, muy aliviado, muy contento. Fijaos, pero todos los pensamientos que estamos teniendo a lo largo del día, todos ellos van variando nuestro nivel de energía interno y tenemos que ser capaces de detectarlo. O sea, tenemos que crear la sensibilidad interior nosotros para darnos cuenta, este pensamiento me está bajando la energía, este otro pensamiento me está dando la energía, o por ahí no tengo que ir, o por ahí no vayas, le decimos al amigo. Te está contando un problema y empieza con un pensamiento insano que le hace sentir mal. Le decimos, por ahí no vayas porque no te está conduciendo a ningún sitio, o sea, te está bajando la energía. O sea, estás entrando en bucle. Por eso decía al principio que hemos sido educados en el intelecto, pero el intelecto puede estar en confusión. No hemos sido educados en la emoción, y la emoción, lo más probable es que en nosotros, seres humanos normales y corrientes, esté en confusión, y lo mismo con el instinto. ¿De acuerdo? Y después, finalmente, sea amable contigo mismo. Bueno, estábamos con lo anterior, compararse, jugar a perder. Pues compárate y comprueba interiormente cómo te sientes cuando te comparas y te das cuenta de que
te sientes mal. Entonces, pues es uno de los aprendizajes, ver cómo afectan nuestros pensamientos a nuestro estado de ánimo. Sea amable contigo mismo. Fijaos, ese es el título de un libro de una psicóloga americana que trabaja mucho con las meditaciones, que precisamente lo que trata es de muchas meditaciones lo que hacen es fomentar la amabilidad con uno mismo. Simplemente el hecho de meditar fomenta la amabilidad con uno mismo. ¿Por qué? Porque meditar es una cosa tan difícil que como no aprendes a ser amable contigo mismo y a saber que cada instante estás comenzando, no vas a ningún sitio. Porque en los 15 primeros segundos ya te puedes frustrar. Es decir, esto es imposible. Entonces, meditar te ayuda a ser amable contigo mismo, a tener más cariño y más amor contigo, a saber que lo vas a hacer mal, pero que en cada instante la vida comienza y puedes empezar. Y el punto número 2, que lo había cambiado de lugar, lo había puesto al final, dice, la vida es incontrolable y está bien no controlarlo todo. Lo había puesto al final, pero no lo había guardado en la última modificación que hice en el PowerPoint y se me ha quedado ahí. Porque realmente es como el resumen. La vida es incontrolable y está bien no controlarlo todo. Como querramos controlarlo, o sea, es que es imposible. O sea, esa amabilidad tiene que ver con eso. O sea, ¿qué es lo que permanece estable en la vida? No hay nada estable. No hay más que mirar el cielo, no hay nada más que mirar una planta, no hay nada más que mirarnos a nosotros mismos. Se dice, los que lo han estudiado, que el ser humano tiene 200 emociones al día. 200 estados, pasa por diferentes 200 emociones, y yo me lo creo. 200 emociones a lo largo del día. Es decir, no hay nada que sea estable, no hay nada que se pueda controlar. Y forma parte de la vida que todo esté en continuo cambio. Mirad, en la diapositiva siguiente pone el circuito de la emoción. Digamos, el circuito de la emoción, el circuito de la gestión emocional sería, ¿de acuerdo? Y en cada uno de estos ítems, de estos 4 ítems, tenemos la percepción, la identificación, la gestión y la respuesta. En cada uno de estos 4 ítems podemos estar fallando, ¿de acuerdo? No Aristóteles, según la cita que viene al principio, pero nosotros sí. Percepción. Si estamos endurecidos, si no hemos cultivado nunca nuestro mundo emocional, es posible que no seamos capaces siquiera de percibir, de darnos cuenta en nuestro cuerpo de qué es lo que estamos sintiendo. Paso siguiente, identificación. Identificación es, una vez que lo has percibido, darte cuenta, ser capaz de nombrarlo, ser capaz de poner palabras a lo que te está pasando. Gestión. Una vez que sabes lo que te pasa, ¿cómo vas a trabajar con ello? ¿Qué es lo que vas a hacer? Y finalmente, si te decides a dar una respuesta o no respuesta. La no respuesta también es una respuesta. Mirad, estamos ya en la parte de gestión emocional. Mirad, cómo tomar conciencia, cómo ser más potentes, cómo aumentar cómo hacer gimnasia, digamos, de emocional. Hay muchas maneras. Yo he puesto aquí 4. Y de hecho voy a añadir una quinta a continuación, ¿vale? Mirad, una de ellas es hacer stops. Hacer stop a lo largo del día. Los puedes programar ahí en el móvil. Puedes poner, pues a las 12 va a sonar el reloj, o a la 1 y a las 3. Puedes poner varios stops a lo largo del día. Y cuando te hagas un stop, miras qué es lo que estás sintiendo o cómo está tu cuerpo. Pero dado que estamos hablando de lo emocional, hacemos stops solamente de lo emocional, ¿vale? Selfie. ¿Qué entiendo por selfie? Selfie es hacerte un retrato de cuando sucede algo gordo. Cuando algo gordo, ahí te haces un selfie y dices, tomo nota de qué es lo que me está pasando, ¿de acuerdo? Y veo qué es lo que está pasando en mi cuerpo, qué es lo que está pasando en mis emociones, qué es lo que está pasando en mis pensamientos. Otra manera de tomar conciencia, el escaneo corporal. El escaneo corporal, como técnica aislada que podemos hacer, digamos, cuando estamos tranquilos, lo que te ayuda es precisamente a percibir el mundo emocional, a percibir qué es lo que está
pasando en tu cuerpo, en el mundo emocional y no emocional. Pero es que las emociones se registran en el cuerpo, no se registran en ningún otro lado. Entonces, cuando eres capaz de, de tener una gran sensibilidad, porque has trabajado mucho el escaneo corporal, vas a ser más capaz de darte cuenta de cuáles son tus emociones. Y después, finalmente, el mindfulness, que el mindfulness sería, digamos, la estrella de cómo tomar conciencia y cómo aumentar nuestra gestión emocional. Ahora vamos a continuar hablando de mindfulness y hay otra que no he puesto aquí, que sería hacer un diario emocional. Todos los días, al final del día, por la noche, hay muchos tipos de diarios. Se pueden llevar diarios de muchas clases, ¿de acuerdo? Podemos llevar un diario de anécdotas, un diario de lo que nos ha gustado del día, un diario de sueños, por ejemplo, que lo recomiendo mucho, pero en este caso sería un diario emocional. Es decir, simplemente nos fijamos en aquellas cosas que nos han impactado emocionalmente a lo largo del día. Cómo hemos reaccionado, qué nos ha pasado interiormente, qué hemos pensado, cómo hemos respondido. ¿De acuerdo? ¿Por qué el mindfulness es tan potente? El mindfulness es tan potente porque mejora las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son, digamos, en el paradigma este neurológico que está tan en moda ahora, digamos, las funciones ejecutivas son las funciones del córtex, serían las que estarían aquí en la zona prefrontal, es decir, las funciones, digamos, superiores que como seres humanos podemos llevar a cabo. Ahí estaría, por ejemplo, el control de la atención. Mindfulness precisamente es un control máximo de la atención. Otra de las cosas que hace el mindfulness es reducir las emociones incómodas. Se sabe que lo que hace la meditación es te hace estar, digamos, en la franja sana de las emociones. Porque hay emociones altas, elevadas, por ejemplo, que no son tampoco muy sanas. Por ejemplo, la euforia es una emoción, todo el mundo ha estado eufórico en alguna ocasión, es una emoción que no se puede mantener mucho tiempo, no es una emoción muy sana, es una emoción que trae un gran desgaste de energía. Entonces, lo que hace la emoción es mantenerte en la franja de las emociones que son más sanas. Incrementa las emociones agradables, es decir, el tiempo que estamos en emociones agradables es mucho mayor y disminuye, por tanto, el tiempo que estamos en las desagradables y incrementa la amabilidad hacia uno mismo. ¿Cómo gestionar las emociones difíciles? Esta ya es la prueba del algodón. Mirad, y aquí lo importante, cultivando también la amabilidad hacia uno mismo, es decir, que en la vida uno hace lo que puede, ¿eh? Que eso es muy importante, porque dice, no, es que no he hecho los pasos estos que me han dicho. No pasa nada, porque en la vida siempre uno va a hacer lo que puede, ¿eh? Siempre, y es parte de la vida. O sea, en primer lugar, ser amable con uno mismo. Entonces, como uno hace lo que puede, si uno falla, se perdona y vuelve a empezar, ¿de acuerdo? Pero digamos, cuando uno pudiera hacerlo, o vamos a hacer como vamos a hacer después en la meditación, digamos que esta sería una forma de hacerlo, tomando conciencia de la emoción, después cultivar la aceptación, dar espacio a esa emoción y finalmente cultivar la autocompasión. La autocompasión con palabras amables, como por ejemplo esas que hemos visto cuando hemos hecho la meditación de la bondad amorosa. Decimos palabras amables hacia nosotros mismos, que yo esté bien, que yo esté seguro, ¿de acuerdo? ¿Os acordáis? Entonces, ese tipo de palabras amables hacia nosotros mismos es la autocompasión. Este es un enfoque, esto está sacado de Vicente Simón, que es un catedrático de psiquiatría de Valencia, que está retirado y ahora da cursos de meditación por toda España. Y este que viene a continuación es el enfoque de Dokuso Villalba, que es un monje zen que es el abad de un monasterio que hay aquí en la Comunidad Valenciana, en España. Y Dokuso Villalba dice que es reconocer la emoción, aceptar la emoción y metabolizar la emoción. 3 pasos. Si nos damos cuenta, ha quitado la parte de la autocompasión, la parte de
decirse, digamos, palabras amables hacia uno mismo y simplemente lo que hace es, digamos, metabolizar, aceptar la emoción, darle espacio y metabolizar la emoción, que significa que eh, vamos a respirar la emoción. En la esta se dice mucho eso de respira la emoción, es decir, inspiro y al expirar voy haciendo que esa emoción se vaya disolviendo, ¿de acuerdo? Y ayudado por la respiración. Todo aquel que haya meditado y nosotros todos los que estamos aquí asistiendo hemos meditado, nos damos cuenta, por ejemplo, la capacidad que tiene la meditación de disolver los estados emocionales negativos. ¿Cuántas veces hemos entrado en una meditación muy alterados y en unos minutos, en 15 minutos o 20 minutos, se nos ha ido por completo? Mirad, y este es el enfoque de Jorge Lomar, que son los 5 pasos del perdón que hemos hecho en alguna ocasión en la meditación y que repetiremos en un futuro. Mirad, ¿por qué se caracteriza este enfoque? Se caracteriza porque lo que se quiere conseguir básicamente es parar el juicio. Es parecido a los anteriores, si nos fijamos tienen cosas en común, pero lo más importante es, por ejemplo, dice, yo siento, es decir, lleva la atención, respira, lleva la atención a lo que sientes, ¿de acuerdo? Después, posteriormente, dices, todo está en mi mente, reconoces que eso que te está sucediendo es algo que única y exclusivamente está en tu mente, no está fuera, solamente está en ti y en nada más que en ti. El tercer paso sería cultivar el no sé. El no sé significa hacer caer todos los juicios. Normalmente cuando tenemos una emoción negativa o una emoción, en general, emoción negativa, las buenas por lo general no nos damos mucha vuelta, nos gusta disfrutarlas, pero cuando tenemos emoción negativa, muchas veces entramos en un bucle de querer saber qué ha pasado, por qué esa persona me contestó de esa manera, o por qué me encuentro tan triste, qué es lo que me pasa. Entonces, lo que te dice Jorge Lomar es que digas no sé a cada una de esas preguntas que te venga. Que digas, no sé, y es cierto, no lo sabes, o sea, nunca lo vas a saber, o sea, es un enigma de por qué suceden esas cosas. Entonces, se cultiva el no saber. A continuación, te dices a ti mismo, elijo cambiar mi percepción. Es decir, estoy decidido a que este momento que tengo de sufrimiento se convierta en un momento de paz, se convierta en un momento, en una sanación. Y finalmente, acepto la sanación, te abres a que eso, como decía Dokuso Villalba, a que eso se transforme y se transfigure. Haremos alguna meditación de estas un día en la sesión de meditación, pero es una meditación muy potente y aunque dice perdón, se puede utilizar para cualquier tipo de conflicto, cualquier situación que no tenga, con la que tú no tengas paz. ¿Entiendes? No es de que le he hecho algo malo a otra persona, no, es cualquier conflicto interior, cualquier sensación desagradable, cualquiera de las emociones que hemos visto, el enojo, la tristeza, ¿de acuerdo? Cualquiera de las emociones no agradables, digamos, quitando la alegría, se puede hacer con el resto, que son las que nos interesan. Y mirad, y el budismo habla de 4 emociones saludables. Y las 4 emociones saludables son metta, karuna, mudita y upekkha. Metta sería el amor benevolente, es decir, querer el bien para los demás. Esto de las 4 emociones saludables tiene muchos nombres y a veces despista un poco porque se ve con un nombre, se ve con otro y no sabe muy bien a qué se refiere. Se llama también las 4 moradas de Brahma o los 4 inconmensurables. 4 moradas de Brahma, 4 inconmensurables o 4 emociones saludables, digamos, es la denominación menos común, pero yo la he puesto porque es la más coherente con lo que estamos viendo. ¿De acuerdo? Y cuando se trabaja en cualquiera de estas 4 emociones, ya sea metta, karuna, mudita o upekkha, se llama meditación metta. La meditación metta no solamente de metta como tal, del amor bondadoso, sino es con cualquiera de ellas. Entonces, metta es el amor bondadoso, es querer el bien de los demás. Y el contrario sería querer la desgracia. Karuna sería la compasión. La compasión, sabéis que hay como 2 pasos. Está
Por un lado, la empatía, que es sentir lo mismo que está sintiendo el otro, ¿de acuerdo? O sea, ponerte en el lugar del otro, en sus zapatos, y sentir cómo está sintiendo él. Esa es la empatía. Y la compasión va un paso más allá, es hacer algo por el otro, ¿de acuerdo? Ser, digamos, moralmente responsable, ¿de acuerdo? Moralmente responsable y hacerte cargo. Después estaría, bueno, y el contrario de karuna sería la crueldad. La tercera mudita sería alegría por el bien de los demás. Nos alegra el bien de los demás. En la primera es amor y en mudita, en meta es amor y en mudita nos alegramos por el bien ajeno. Y el contrario, evidentemente, es la envidia. Y upeca es la ecuanimidad. La ecuanimidad no debe confundirse con el desapego indiferente, ¿de acuerdo? De hecho, la ecuanimidad de la que habla el budismo es una ecuanimidad muy potente. Es una ecuanimidad, digamos, cargada de fuerza. Y el contrario de la ecuanimidad, fijaos, sería la ansiedad y el estrés. Y bueno, esas son emociones saludables que intentamos también cultivar como parte de, digamos, del cultivo de todo lo positivo para contrarrestar en todas aquellas ocasiones en las que podemos tener dificultades. Y bueno, y dicho esto, vamos a hacer una meditación, una práctica en la que vamos a trabajar estas cositas que estamos viendo. ¿De acuerdo?